Buenos días, ¿cómo están todos? Vamos a hablar de algo que para muchos de los anestesiólogos es un poco complicado a veces, difícil de entender quizás, aburrido en ocasiones, y me refiero a la farmacología y sobre todo a la farmacología del propofol y a toda esa cuestión de números que deberíamos de entender todos para poder administrar fármacos en perfusión con una bomba sencilla o con un avanzado sistema TCI. Primero, debo mencionarles mis conflictos de intereses, algunas colaboraciones con estas empresas, y ustedes pueden ver aquí dos QR donde pueden descargar una aplicación educativa que es patrocinada por uno de ellos, sin costo y acceso a revistas y a capacitación continua en farmacología. Y quiero presentarles este video antes de que entremos en materia. Vamos a entender algunas cosas que se ven aquí. Este es un paciente geriátrico, tiene 80 años, ha sido intervenido, una cirugía gastrointestinal de alto riesgo. Estamos en la parte de la emersión, ha recuperado la conciencia. 15 minutos después de haber cerrado el propofol, que estuvo en perfusión, por supuesto, con un aparato TCI y con monitoreo de la profundidad de la anestesia. Pero en un momento vamos a entender por qué ponemos a este video. La anestesia actual tiene diferentes parámetros que no son los que aprendíamos hace muchos años, donde solamente hacían referencia a la amnesia, a la hipnosis, a la relajación neuromuscular y a la analgesia. En la actualidad hablamos de otros conceptos más modernos, hablamos de la anestesia multimodal y los pilares entonces de la anestesia general deben ser la antinocicepción, la inconsciencia o el control del sistema nervioso autónomo y la inmovilidad. Nosotros los anestesiólogos hacemos eso todo el tiempo con nuestros pacientes y generalmente no nos damos cuenta o no nos detenemos a ver de lo que somos capaces. Sin embargo, en el transcurso de la década del siglo pasado se desarrollaron algunos fármacos, uno de ellos que es la estrella en la anestesia para la inducción convencional o para el mantenimiento de la anestesia total intravenosa, y me refiero al propofol, un primer modelo farmacocinético que se utilizaba con un primer infusor que se desarrolló, que era el diprifusor. Ayudó a que los anestesiólogos empezaran a administrar al propofol, además de los agentes halogenados, con ciertos parámetros de seguridad y con cierto porcentaje de precisión en los pacientes a los que se les administraba. Y ese señor fue quien empezó a utilizar este tipo de administración continua de los fármacos. Cuando nosotros administramos un fármaco, generalmente no pensamos en el efecto molecular de este fármaco en determinado paciente o en determinada situación clínica. Pero vean ustedes, por ejemplo, esta imagen nos pone un caso que no es exactamente frecuente, pero que podemos tener todos en nuestro hospital, y estamos hablando de la cirugía no obstétrica, donde no solamente anestesiamos a la mamá, sino también a su hijo que posteriormente va a nacer, y el efecto de nuestros fármacos puede ocasionar, más allá del estado anestésico, efectos posteriores a corto, mediano o largo plazo en estas dos personas que nosotros estamos anestesiando. Si nosotros entendemos el mecanismo de los fármacos que utilizamos, pues entonces podemos ver que una pequeña molécula del fármaco puede abrir o cerrar determinado canal de membranas, de receptores que están en la membrana, y eso dar un determinado efecto en los potenciales de acción y inhibir o excitar a una célula. Realmente eso es lo que hacemos nosotros. Esto es muy sencillo de entender, cómo estos canales pueden estar abiertos o pueden estar cerrados, o una pequeñísima molécula de un fármaco, un electrolito, pueden ocasionar que cambie esta conformación del receptor que está atrás de la membrana y entonces dar determinado efecto que puede ser controlado o puede ser predecible o puede ser impredecible si nosotros no cuidamos la forma de administrar. Hace tiempo esto es lo que se pensaba de la anestesia, que la anestesia solo era hipnosis y solo era amnesia. En el 2010, Emery Brown decía que los anestesiólogos pueden usar esto como una manera de cuidar mejor a los pacientes.
Me refiero al efecto directo de todos los fármacos que nosotros utilizamos. Pero si vamos a fondo a hablar del propofol, ¿para qué servirá la farmacocinética y la farmacodinamia? ¿Es importante saberla o solamente administro un bolo de propofol y espero un efecto y sé que en pocos minutos se va a perder? ¿Será importante saberla? Primero tendríamos que saber de qué estamos hablando y estos son los conceptos más básicos que hay. ¿Qué le hace el cuerpo a la droga? Y estamos hablando de la farmacocinética. Después de haber administrado un bolo de propofol manual o con un aparato TSI, ¿y qué le hace la droga al cuerpo? Y estamos hablando ahora de la farmacodinamia. Recuerden que esta clase o esta sesión es para entender algunos conceptos muy importantes de farmacología que son básicos y hacemos todo el tiempo. Si hablamos de la farmacodinamia, vean esta curva que habla de la respuesta y de la concentración. A determinada cantidad del fármaco que nosotros estemos administrando va a ser la respuesta o el efecto clínico que va a tener el paciente. Eso es súper entendible. El objetivo al que nosotros tendríamos que llevarlo depende del procedimiento que estemos haciendo y si hablamos de la anestesia general, el monitor de la profundidad de la anestesia nos guiará con la dosis para determinada respuesta. Entonces debemos entender que las dosis estándares que en general podrían utilizarse no son las dosis correctas para todos, que la respuesta de un individuo va a ser diferente a la respuesta del otro a las mismas dosis, aunque el individuo o la persona tenga las mismas características. Y eso es algo que a veces nosotros no observamos. Cuando hablamos de la farmacocinética, ahora entendemos que una droga entró al sistema vascular y empezó a llenar compartimentos, desde los más vascularizados hasta los menos vascularizados, y nos referimos desde el volumen sanguíneo circulante hasta la piel o el panículo adiposo, y entonces algunos de los fármacos que usamos permanecerán más tiempo por su alta liposolubilidad. Pero esto es lo que hacemos en general, y si vamos a hablar de los modelos PKPD, debemos de entender esta parte. Entonces, recapitulando, cuando hablamos de la farmacocinética, estamos hablando desde la entrada del fármaco, y cuando hablamos de la farmacodinamia, estamos hablando del efecto del fármaco. Son dos conceptos importantes que nosotros hacemos todo el tiempo con un bolo o con una perfusión. Y entonces, ¿qué cosa es un modelo PKPD? Este doctor Pablo Sepúlveda, que es uno de los maestros de la anestesia intravenosa en América y en el mundo, dice que un modelo pretende explicar cómo son las cosas o por qué no son lo que queremos. Un modelo farmacocinético toma en cuenta diferentes variables y lo convierte en algoritmos matemáticos que pretenden predecir una respuesta de una persona después de haberle administrado un fármaco. Y cuando se empieza a utilizar esto, pues primero se desarrolla una molécula, ven si esta molécula es estable o no es estable, a qué receptores tiene afinidad o qué porcentaje de este se va a unir o no a las proteínas, cuánto va a andar libre, el papel del ADN, la viabilidad en un humano, después su equilibrio, efectos secundarios, toxicidad y después las vías de administración. Cuando se desarrolló el propofol, este fue el camino para llegar a los efectos clínicos del propofol y a calcular las dosis que podrían o no administrarse, hasta llegar a este punto, a saber el inicio y el fin de los síntomas y a llegar a algunos conceptos que podrían ser un poco difíciles de entender, como el concepto de la concentración en el sitio de efecto. Entonces vamos entrando un poco más profundo en la farmacología de los fármacos que usamos. Obtener control sobre el curso del tiempo y la magnitud del efecto en la práctica clínica. Ese es uno de los objetivos de un modelo farmacocinético, hablando especialmente del propofol. Pero hay que entender esto, la farmacodinamia poblacional. Entonces, los modelos farmacocinéticos son matemáticas y asociaron estas matemáticas, cómo se relacionaban una concentración plasmática con el efecto de un fármaco. Lo estudiaron en una población, registraron las características de esta población y a partir de ahí salieron los modelos farmacocinéticos. No todos los modelos farmacocinéticos aplican para todas las personas porque les mencionaba que no todos tenemos las mismas características para determinados modelos. Y aquí tenemos un aparato TSI.
Es uno de los aparatos TSI actuales, de los más modernos, que puede dirigir la administración de un fármaco a concentraciones en plasma, a concentraciones en el sitio de efecto, para determinados fármacos. Si hablamos del propofol, existen diferentes modelos farmacocinéticos que se han utilizado desde hace muchos años, como Marsh o Schneider, y finalmente con el modelo universal que actualmente se está utilizando en casi todos los países de América donde existe el modelo TSI. Marsh y Schneider, dos modelos farmacocinéticos para el propofol. ¿Cuál era la diferencia o por qué podrían no ser los más exactos? Si hablamos de la administración intravenosa, hasta el 30% de falta de precisión puede existir con la administración de un fármaco. Marsh toda la vida utilizó peso. Schneider utilizaba peso, edad, sexo, talla. Introducían más variables de un individuo y por lo tanto la respuesta podría ser más predecible. Lo importante de esto es que la anestesia actual debe ser anestesia de precisión, que no podemos estar administrando dosis convencionales a todas las personas. Tendríamos que hacer trajes a la medida y esa es la parte complicada porque somos muchos trajes que tendríamos nosotros que realizar. ¿Cómo utilizaríamos un modelo farmacocinético del propofol cuando no tenemos un TSI, por ejemplo? Si nosotros tuviéramos que hacerlo manual o si nosotros tuviéramos que usar un simulador. Una parte importante del anestesiólogo moderno es cuál es el peso que yo debería de tomar para la administración del fármaco. Pero la parte más fácil es decir cuál sería el peso que no debería de utilizar para la administración de un fármaco. ¿Cuál sería el peso que no debería utilizar? ¿Alguien tiene alguna opinión? El peso ideal es el peso que no debería de utilizar para la administración de un fármaco, porque podríamos tener dos personas con las mismas talla, pero con diferente peso y no significa que la respuesta va a ser igual. Tendríamos que ajustar al peso corregido cuando el paciente es obeso o utilizar el peso real si no tiene obesidad, pero el peso ideal es uno de los que el anestesiólogo tendría que empezar a abandonar porque la inexactitud de las dosis que se administran pueden ser peligrosas o la respuesta puede ser poco predecible. Este modelo, el Level, el modelo universal, se estudió en muchos pacientes con diferentes características poblacionales, adultos, adultos geriátricos, paciente pediátrico, paciente neonatal, paciente embarazada, paciente obeso, paciente sano, pacientes con múltiples patologías. Se adaptaron las covariables de estos pacientes y entonces se desarrolló un modelo cercano a la precisión, con mayor precisión, por supuesto, que los modelos anteriores como Marsh o Schneider. El modelo Level, que ha progresado a diferentes versiones y que es un modelo que toma en cuenta muchas características farmacocinéticas y una de ellas es el aclaramiento. Modelo Level, cuando se asocia a fentanilo o a remifentanilo o a sufentanilo, tiene la capacidad de predecir los aclaramientos que se ven alterados por utilizar propofol y opioides, por ejemplo. Y como tiene esa capacidad, entonces el aparato que tiene ese algoritmo va dosificando las dosis tomando en cuenta esos aclaramientos y por supuesto que la respuesta es más predecible. El paciente puede recuperar el estado de alerta con mayor precisión que un modelo convencional como Marsh o Schneider. Existen Cataria, Paetfusor para pacientes pediátricos, Cortines que se desarrolló para el paciente obeso, pero estos modelos no se ajustan a la respuesta que ha tenido el Level. Claro que el Level debe tener un algoritmo especial con un aparato especial para la administración, que actualmente puede conseguirse de una manera más fácil en el mercado o en la mayoría de los países. Se hicieron las validaciones para este modelo y resulta que es un modelo farmacocinético del propofol que se adapta a características importantes de la población y nosotros podemos decir que también a los mexicanos. En México tenemos un año de experiencia, un poco más, utilizando modelo Level. Por supuesto, no en todas partes existe el modelo farmacocinético o no todos los infusores tienen ese modelo. Sin embargo, cuando ustedes lo tengan, verán que la respuesta y el resultado y la predictibilidad del efecto clínico de este fármaco puede ser mejor controlable, aún más que los halogenados.
TIVA México es de los médicos que tienen más experiencia a utilizar el Level. Y este es la experiencia después de un año de utilizar el Level. Fue presentado en el curso de TIVA México en el mes pasado. Y bueno, se ha utilizado en diferentes situaciones, contextos clínicos, desde pediatría hasta el paciente geriátrico, y es uno de los modelos que nosotros podríamos recomendar para tener mayor precisión. Cuando utilizamos estos modelos debemos tomar en cuenta los pesos, por supuesto, la edad, pero este modelo alométrico, porque el propofol no podría adaptarse solo a los incrementos del peso o a la medida del paciente. Tiene que adaptarse también a la maduración de su sistema, sobre todo en la parte del aclaramiento, y cuando se utiliza un modelo basado en alometría, el resultado o la respuesta puede ser mucho más predecible. Pero bueno, niños y adultos. Vayamos a esta parte. ¿Qué consejos para la vida real tenemos acerca de los modelos farmacocinéticos del propofol? ¿Cuál sería el primer consejo para tener o poder utilizar estos modelos farmacocinéticos? Pues el primer consejo sería tener un TCI, por supuesto. Si no, no podría yo utilizar estos modelos. ¿Cómo usar un modelo farmacocinético si no tengo TCI? Tener un monitor de la profundidad de la anestesia, eso es indispensable. Anestesia intravenosa sin monitor de la profundidad de la anestesia puede tener una respuesta poco predecible en personas no expertas. Pero vean los resultados de los pacientes cuando nosotros utilizamos este tipo de aparatos o de infusores guiados por objetivo con modelos farmacocinéticos como el Level. Y el efecto clínico, perdonen el guante, en algunas situaciones importantes donde la extubación debe de ser de la forma más tranquila posible sin que haya o tenga que hacer algún esfuerzo importante el paciente y dar un resultado diferente. Y podemos adaptarlo a diferentes contextos clínicos. Al paciente que vimos anteriormente era un paciente de un abordaje endonasal para una cirugía de hipófisis, pero este es un paciente que está bajo pseudoanalgesia y le están realizando una CEPRE con ventilación espontánea, pero con un aparatito que se encuentra aquí de TCI, utilizando concentraciones de 1.2 microgramos mililitro. ¿Cómo podríamos obtener estos resultados? La respuesta es muy sencilla, recordando la farmacología básica. No hay otra opción. Tener un TCI sería lo ideal, tener un TCI. Sin embargo, en la actualidad, hablando a propósito de la inteligencia artificial y de los modelos, de los simuladores, que hace rato nos platicó la doctora Garduño, existen simuladores para dar TCI sin TCI, y lo único que usted necesita es una bomba volumétrica, programar el simulador y puede dar TCI sin TCI y con estos modelos actuales farmacocinéticos. El más sencillo es el ITIVA, que seguramente muchos de ustedes conocen, pero con ITIVA nos pide las características del paciente o las covariables que se requieren para predecir la respuesta, nosotros lo programamos y después en automático podemos escoger el modelo farmacocinético que convenga o que estemos utilizando y tener a un paciente anestesiado bajo TCI sin un aparato TCI. También existe TIVA Trainer, que está hecho en los Países Bajos, que es una de las mejores aplicaciones para entender la farmacología. El único inconveniente quizás es que estaría en inglés, pero si ustedes observan, tiene estos modelos que les había mencionado del modelo Level, el modelo Schneider, March, el Paidfusor, Cataria, etc. Así que tener TCI no necesariamente ocupa un aparato porque podríamos hacerlo con infusores volumétricos. No olvidar la farmacología en la anestesia y que nosotros manejamos las constantes vitales con fármacos. Podemos subir o bajar la presión arterial, subir o bajar la frecuencia cardíaca, hacer que el paciente pierda la conciencia y hacer que recupere la conciencia. Lo que hacemos no es poca cosa, nadie de los médicos puede hacerlo como nosotros, ese es un privilegio que nos ha tocado, pero no podríamos hacerlo olvidándonos de la farmacología. Y en esta gráfica, que es la de farmacocinética y que toda la vida estamos nosotros manejando,
pues se entiende desde que administramos un bolo hasta que termina su efecto clínico o hasta que se ha eliminado o ha alcanzado su vida media de eliminación. Así que utilizamos la farmacología o no todos los días. Después de un bolo de propofol hemos utilizado toda la farmacología y la curva de farmacocinética, y si alguien estuviera dibujando en gráficas lo que estamos haciendo cuando administramos un fármaco, pues veríamos puras cosas de estas. Entender la farmacodinámica de una droga conduce a un mejor control durante el tiempo, a predecir el efecto y a evitar los efectos adversos. Y ese es uno de los objetivos de la anestesia intravenosa guiada por TCI, disminuir los efectos adversos o la respuesta no predecible de los pacientes a los que nosotros anestesiamos. ¿Qué modelo debería de utilizar? Pues debería utilizar el modelo con el que esté familiarizado. Aunque el Level es el modelo más nuevo o reciente, el que ha dado mejores efectos, si no lo tengo no lo puedo utilizar, pero puedo utilizar los otros. Cualquier modelo farmacocinético para propofol u otros fármacos podría usar. Con un monitor de la profundidad de la anestesia seguramente va a tener mejores resultados. Cuidar a los pesos elegidos, ajustar al peso corregido si es un paciente obeso cuando utilizamos un modelo que no es el Level. Porque, curiosamente, el Level tiene esa capacidad de programarse con el peso real del paciente hasta los 160 kilos. Y esos modelos farmacocinéticos matemáticos ajustan las dosis para ese tipo de pacientes sin sobredosificar y prediciendo el efecto clínico y la recuperación del estado de alerta. El arte de la anestesia es un ejemplo extremo de farmacodinámica aplicada. Y es algo que nosotros podemos hacer en diferentes escenarios clínicos o contextos quirúrgicos. Con estos aparatitos TCI, aún en situaciones complejas donde cambia toda la parte de la farmacocinética, los volúmenes de distribución, y tener un efecto predecible sin efectos adversos. Gracias.